Continuando con la unidad 1, vemos ahora el tema Principios o pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objeto está basada en 4 principios, características o pilares fundamentales que la definen. Uno es la abstracción, que tiene que ver con la capacidad de conceptualizar aquellas cosas del mundo real para poder representarlas. Otra es el encapsulamiento, que tiene que ver con la privacidad de la información que se maneja en los objetos. Otra es la herencia, que tiene que ver con las relaciones entre una y otra clase y con una jerarquía entre esas clases. Y la última es el polimorfismo, que tiene que ver con la posibilidad de reaccionar o responder de distintos objetos respecto a un mismo método. A continuación, veremos cada uno de estos conceptos en forma más detallada. La abstracción es el principio o característica que nos permite pensar o ver en todas aquellas cosas, personas o transacciones que interactúan en el mundo real, de la cual somos capaces de abstraer o conceptualizar o representar o describir a través de una clase, es decir, la extracción de las propiedades esenciales de ese concepto, de esa cosa. En la definición de esa clase o de esa abstracción, también tendremos en cuenta lo que es la definición de los atributos, datos o características que van a definir a ese concepto y también aquellos métodos que van a definir su comportamiento o las responsabilidades que tendrán los objetos de esa clase. El principio de encapsulamiento es el mecanismo por el cual los objetos protegen sus atributos bajo la custodia de sus métodos. De esta manera, los objetos funcionan como cajas negras que proporcionan servicios a través de una interfaz pública accesible. Los beneficios del encapsulamiento son la modularidad, que tiene que ver con la independencia del código del objeto y la reusabilidad de ese código. Y por otro lado, la ocultación, que tiene que ver con la privacidad de la información, para lo cual implementa una interfaz pública a través de métodos que van a ser accesibles desde otros objetos para comunicarse con él. Pero la información propia del objeto queda privada, encapsulada dentro del mismo objeto. El principio de herencia es el que se establece a partir de las relaciones entre clases. Permite a los objetos construirse a partir de otros. Esto hace que se establezca también una jerarquía entre clases y derivar ahí una clase padre hacia una clase hija, hacia una clase nieta, etc. Lo que plantea el concepto de herencia o este principio de herencia es que la clase hija se deriva de la clase padre y hereda todos sus atributos y comportamientos de esa clase, pero además puede definir sus propios atributos y comportamientos. De la misma manera, la clase nieta heredará de la clase hija, heredando atributos y comportamientos y agregando, si es necesario, en particular, sus propios atributos y métodos. Este concepto, este principio, lo desarrollaremos más en profundidad en la unidad número 3. El principio de polimorfismo se plantea también entre objetos de distintas clases y propone que dos objetos son polimórficos respecto de un conjunto de mensajes si ambos son capaces de responderlos.
De otra manera, también se dice que si dos objetos son capaces de responder al mismo mensaje, aunque sea haciendo cosas diferentes, entonces esos objetos son polimorfitos o polimórficos respecto de ese mensaje. En el ejemplo tenemos distintas figuras geométricas que se puede calcular su área sabiendo que el área de cada uno del círculo, el triángulo y el rectángulo son diferentes, pero si hablamos de que hay un mismo método que se llama calcular el área y tiene en cada caso distintos componentes o parámetros que necesita para poder reaccionar, decimos que es polimórfico el triángulo, el rectángulo, el círculo respecto al método calcular el área, porque todos tienen un método y responde, aunque sea de distinta manera, para el cálculo de ese área. Bien, este concepto también va de la mano de las relaciones de herencia y también lo vamos a desarrollar más en profundidad en la unidad número 3.